Hoy tiene el gusto de presentarles la exposición acerca de los trasplantes. Mi nombre es Esteban Chung. eh, voy a ser como el panelista, mientras que los doctores Natalie Norris, Chalina Deva y el doctor Lenin Tinoco van a ser los expositores. Y tenemos de moderadora a la doctora Liska Richard. Esto, ya voy. Bueno, en cuanto a los temas que tenemos programados serían biología del trasplante, trasplante de órganos sólidos, trasplante renal, trasplante de hígado, trasplante de corazón, trasplante de pulmón y las complicaciones de los trasplantes. Bien, una pequeña introducción es que el trasplante es el proceso de transferir un órgano o parte del mismo desde un donante hacia otra persona genéticamente idéntica o no. Las mismas pueden ser de tres formas. Autólogo, que es cuando el receptor es el mismo donante; allotrasplante, cuando el receptor es otra persona diferente al donante, es el más común; isotrasplante, cuando el receptor y donante son genéticamente idénticos y se evita totalmente el problema del rechazo. Además de estar sujetos a estrictos requisitos legales, el donante y el receptor deben ser histocompatibles en el trasplante alógeno para minimizar el riesgo de rechazo del trasplante. Bien, como primer punto, tocaremos la parte de la biología del trasplante por el doctor Lenin Tinoco. Ok, lo primero es hablar sobre la inmunología del trasplante. En esto tenemos que definir dos términos importantes, que es el antígeno leucocitario humano o el HLA y el complejo mayor de histocompatibilidad o MHC. El HLA es un grupo de genes en el cromosoma 6 que codifica moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. Y son proteínas presentes en la superficie de todas las células, encargadas de mostrar péptidos antigénicos como función fisiológica normal, para que así puedan ser reconocidos por linfocitos T como antígenos propios o no propios. Entonces, ¿cuáles son los tipos de MHC? El HLA tipo 1 codifica moléculas de MHC clase 1 que presentan antígenos citoplasmáticos o endógenos a las células T, CD8, que son las citotóxicas, y consiste en tres loci: el HLA-A, el HLA-B y el HLA-C. Y el HLA-2 codifica moléculas MHC clase 2 que presentan antígenos intravasculares o exógenos a las células THCD4, que son las cooperadoras, y consiste en tres locis que son HLA-DR, HLA-DP y HLA-DQ. Recordar que el loci es la ubicación específica de un gen en un cromosoma. Siguiente. Esto nos lleva a hablar del término alorreconocimiento, que es la capacidad de reconocer los propios tejidos de los del otro. Se manifiesta en el reconocimiento de antígenos expresados en la superficie de células de origen no propio. Entonces, hay dos tipos: el alorreconocimiento indirecto y el directo. En el indirecto, las moléculas HLA de un haloinjerto son diferentes a las del receptor y, por lo tanto, tratados como antígenos externos por las células presentadoras de antígenos del receptor. Cuando hay un alorreconocimiento directo, las moléculas HLA del haloinjerto son antígenos fuertes y estas pueden estimular directamente a las células T sin degradarse ni ser presentadas por las células presentadoras de antígenos del receptor. Entonces, la activación de una célula T particular por un péptido HLA extraño da como resultado la proliferación clonal de ese tipo de linfocitos T. Este proceso es mediado por la interleucina 2 y puede producir el rechazo agudo. Las células TCD8, las citotóxicas, reconocen HLA clase 1 en las células del injerto donante y causan la muerte de las células diana, liberando moléculas como perforina y granulosima. Y las células TCD4 cooperadoras reconocen moléculas HLA clase 2
en las células dendríticas dentro del organismo trasplantado y reclutan macrófagos hacia el injerto o ayudan a las células plasmáticas a producir aloanticuerpos y dañan la célula diana directamente y generan una citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Siguiente. Ok, entonces ahora hablaré de prerequisitos para la compatibilidad de órganos. Como primer punto es la compatibilidad cruzada, que en el suero del receptor se examina en busca de anticuerpos preformados contra los linfocitos T y B del donante. Entonces, una compatibilidad cruzada negativa contra las células T y B indica un menor riesgo de reacciones de rechazo y nos dice que el trasplante puede ser realizado. Una compatibilidad cruzada negativa contra las células T, pero positiva contra las células B, indica un mayor riesgo de rechazo agudo dentro de los 6 meses después del trasplante y se puede realizar el trasplante, solo que hay que tener un nivel mayor de precaución. Y cuando la compatibilidad cruzada es positiva contra los linfocitos T y B, hay un mayor riesgo de rechazo hiperagudo, que es dentro de las primeras 48 horas del trasplante, y esto indica que el trasplante no puede ser realizado. Y otro punto es la compatibilidad ABO, que en el trasplante de las células madres hematopoyéticas se prefiere la compatibilidad ABO, pero se puede tolerar la incompatibilidad. El 40% de estos trasplantes se realizan a pesar de la incompatibilidad y para el trasplante de órganos sólidos sí es requerida la compatibilidad ABO, pero no se requiere la compatibilidad RH. Siguiente. Otro término importante es el de la histocompatibilidad. El principio de la histocompatibilidad es que el MHC debe coincidir en los locis HLA-DR, HLA y HLA-B. También se prefiere la coincidencia de HLA-C, HLA-DP y HLA-DQ, pero no siempre es necesaria para poder realizar el trasplante. Entonces, esto nos lleva a hablar sobre las probabilidades de la histocompatibilidad. Para un hermano, la probabilidad de que el paciente tenga un hermano compatible con HLA es de 1 menos 0.75 a la n, donde n es el número de hermanos. Y cuando son individuos al azar, es de 1 en cada 10.000. Entonces, basado en la histocompatibilidad, hay tipos de injertos entre el donador y el receptor. El primero es el autoinjerto, que es cuando el injerto se origina del mismo receptor, pues. Algunos ejemplos es de piel, la autotransfusión de sangre, a la cirugía de bypass coronario. Entonces, el isoinjerto es cuando se origina una persona genéticamente idéntica, que es un gemelo idéntico. El aloinjerto es cuando es una persona genéticamente distinta y el senoinjerto es cuando es una especie diferente. Por ejemplo, las válvulas cardíacas, las porcinas o bovinas. Y al igual que en el isoinjerto, para el autoinjerto no se necesita terapia inmunosupresora. Siguiente. Ahora hablando del trasplante de órganos sólidos. Sigue, por favor, Esteban. Lo primero es hablar de la obtención de los órganos en sí. Esta puede ser de dos formas, de donantes fallecidos y de donantes vivos. En los donantes fallecidos se extrae de un donante con muerte cerebral o después de una muerte cardíaca. Y en Estados Unidos, la United Network for Organ Sharing es la responsable de la compatibilidad de órganos y la asignación a los candidatos a una lista de espera. El tiempo de espera allá es normalmente por un riñón 5 años, hígado 11 meses y así se va entre los diferentes órganos. Y bueno, en los donantes vivos, el órgano se extrae en el momento de la cirugía del trasplante. Siguiente. Ok, ahora, de los donantes fallecidos, ¿cuáles son las contraindicaciones? Como primer punto es malignidad, que sea no curable o que haya sido metastásico o alto riesgo de transmisión, ya sean melanomas, colocarcinomas, entre otros. Que el donante presente una sepsis o tenga una encefalopatía espongiforme transmisible, como las enfermedades priónicas, tal como la Creutzfeldt-Jakob. Y algunos casos
que no generan contradicción son si ha tenido infecciones por hepatitis B o C, si hay tumores localizados de bajo grado sin evidencia de metástasis al momento de muerte, o si tiene una historia de malignidad con una duración libre de enfermedad mayor a 5 años, si tiene infección por VIH, hipertensión arterial, diabetes y una edad avanzada. Siguiente. Ok, en los donantes vivos. Las ventajas es que el donante estará en un buen estado general. Al receptor se le puede dar la inmunomodulación preoperatoria y perioperatoria. El tiempo de isquemia frío es reducido. Luego hablaré del tiempo de isquemia. El tiempo de espera de igual forma es mínimo y hay una alta compatibilidad de HLA si el donante está relacionado con el receptor. La desventaja mayor es que aumenta la morbilidad y mortalidad en el donante. Siguiente. Ok, ahora hablar de la preservación de órganos. 2 puntos. Las soluciones hipotérmicas. Sus objetivos son prevenir el edema celular, retrasar la destrucción celular y maximizar la función del órgano una vez que se restablezca la perfusión. Entre esas tenemos las soluciones extracelulares. Las soluciones extracelulares como la solución de Beth-Schneider, que se utiliza para la preservación cardíaca, renal, pancreática y hepática. Y soluciones intracelulares como la solución de la Universidad de Wisconsin, que en la actualidad se considera que es la solución de preservación de referencia para el riñón, hígado, páncreas e intestino delgado. Y ahora el siguiente término, que son los tiempos isquémicos, hay 2. El tiempo isquémico caliente y tiempo de isquemia fría. El caliente es el tiempo desde la retirada del soporte vital en el donante hasta el inicio de la conservación fría del órgano. Y el tiempo de isquemia fría es cuando se inicia la preservación del órgano frío hasta el calentamiento del órgano dentro del receptor, después la restauración de la perfusión sanguínea. Un tiempo de isquemia prolongado aumenta el riesgo de difusión orgánica en el periodo post-trasplante. Siguiente. Ok, ahora hablando de los sitios de trasplante. El ortotópico es cuando el injerto es puesto en la posición anatómica normal y el órgano enfermo o no funcional es retirado. El heterotópico es cuando el injerto es puesto en otro sitio diferente a la posición anatómica y el órgano no funcional se deja en su sitio. Y el paratópico es cuando el órgano donado se coloca cerca de la posición anatómica normal. Siguiente. Ok, ahora hablando de la terapia inmunosupresora post-trasplante. Ok, lo primero es que debe haber una inmunosupresión intensa en el periodo postoperatorio temprano que conlleva de los 3 a los 6 meses luego del trasplante. Para minimizar la toxicidad de los medicamentos, hay que usar dosis bajas de varios medicamentos en vez de dosis altas de unos pocos. Y hay que evitar la inmunosupresión excesiva que aumente el riesgo de infecciones post-trasplante y neoplasias malignas post-trasplante. Entonces, las etapas para la terapia inmunosupresora es que primero se comienza con la terapia de inducción usando anticuerpos antilinfocitos T. Los anticuerpos monoclonales no agotan los linfocitos y, por ejemplo, está el basiliximab, y los anticuerpos policlonales, estos sí agotan los linfocitos, como la timoglobulina. Y está la terapia de mantenimiento, que es la terapia, el régimen del triple fármaco, que se comienza con corticosteroides. Los más usados son la prednisona y la metilprednisolona. Los inhibidores de calcineurina, como ciclosporina o tacrolimus, y agentes antiproliferativos como azatioprina, microfenolato de mofetilo o sirolimus. Siguiente. Ahora hablando un poco del trasplante renal. La indicación del trasplante renal principalmente es en la etapa final o terminal de la enfermedad renal. Esteban, pon la siguiente, por favor. Entonces, no, la siguiente. Sí, ajá, ok. Entonces, ahora hay que hablar de las contraindicaciones. Contraindicaciones absolutas. Es una anatomía vascular inadecuada. Por ejemplo, puede ser la calcificación circunferencial de los vasos ilíacos o trombosis de vena ilíaca y cava inferior. Una infección activa, ya sea por tuberculosis, infecciones fúngicas invasivas u osteomelitis. Si ha presentado malignidad en los últimos 2 años, si presenta un IMC mayor a 50, si usa uso activo de alcohol o de otra sustancia
exceptuando el tabaco, o si consta de una falta de apoyo social adecuado, ya sea que es un paciente en un hogar de ancianos o paciente sin hogar. Unas contraindicaciones relativas es edad menor a 1 año o mayor a 75 años y enfermedades del tracto urinario inferior. Para donantes vivos hay unas contraindicaciones específicas, las cuales podemos mencionar el embarazo, si presenta enfermedades psiquiátricas o problemas psicosociales, enfermedades con potencial de lesión renal como una proteinuria mayor a 300 miligramos al día, una hipertensión que no responde al tratamiento o la diabetes mellitus. Entonces, el trasplante, siguiente Esteban, por favor. El procedimiento para el trasplante de riñón, en los donantes vivos se prefiere el riñón izquierdo, ya que tiene la vena renal es más larga. El trasplante es en una posición heterotópicamente en la fosa ilíaca, ya que esta posee varias ventajas, que se puede decir como el mejor acceso para palpar, biopsiar y evaluar con ultrasonido, una anastomosis vascular con las arterias inguinales más fácil y la distancia entre el uréter y la vejiga es más corta. Complicaciones del trasplante renal. Principal, la necrosis tubular aguda, el rechazo de injerto, infecciones post-trasplante. En lo vascular, tenemos en el periodo temprano una trombosis de la vena renal y en el periodo, o de la arteria renal también, y en el periodo tardío una estenosis de la arteria renal. En lo urológico, ya sea por fuga o por obstrucción, el linfocele también es una complicación y nefrotoxicidad inducida por calcineurina. Entonces, cuidados post trasplante, hay que evaluar las pruebas de función hepática, de función renal, disculpen. Hay que prevenir las infecciones y hay que vigilar la terapia inmunosupresiva post trasplante. Siguiente, Esteban. Ahora, presentando un algoritmo para el diagnóstico de la disfunción renal. Primero, hay que considerar causas prerrenales de la falla renal aguda. En pacientes hipotensos o normotensos hay que medir la relación BUN-creatinina para descartar una deshidratación. Y en pacientes hipertensos, considerar la estenosis de la arteria renal y realizar una ecografía Doppler. Por otra parte, hay que medir la proteína en orina y solicitar una prueba de orina de tira reactiva para detectar hematuria. Entonces, si presenta hematuria o proteinuria, hay que realizar una biopsia renal. Si no presenta ni hematuria ni proteinuria y el paciente no está tomando anticalcineurinas, hay que realizar una biopsia renal. Si el paciente está tomando anticalcineurinas, hay que medir los niveles séricos de anticalcineurinas. Si estos niveles están elevados, hay que reducir la dosis y medir nuevamente la creatinina. Si están normales, o sea, dentro del rango, hay que realizar un ultrasonido renal y de la vejiga para descartar alguna obstrucción. Y si están disminuidos, hay que realizar una biopsia renal. Siguiente. En cuanto al pronóstico del trasplante renal. Primero, hay que aclarar que el trasplante renal tiene un mejor pronóstico que la diálisis en la enfermedad renal en etapa terminal. Y el injerto se mantiene funcional durante más o menos 14 años y más si se reciben de un donante vivo. Como podemos observar en la tabla, que la tasa la tasa de supervivencia por trasplante renal a 1 año en un injerto de donante vivo es mayor a recibirlo de un injerto cadavérico y se mantiene a lo largo de los años. Gracias. Siguiente, Esteban. Ok, ahora les voy a hablar del trasplante de hígado. Siguiente. Está indicado en pacientes con carcinoma hepatocelular sin enfermedad metastásica y con una lesión que mide igual o menor a 5 centímetros o 3 lesiones que miden cada una igual o menor a 3 centímetros. Está también indicado en pacientes con falla hepática fulminante y cirrosis descompensada con una puntuación de MELD mayor o igual a 15. La puntuación de MELD es el modelo de enfermedad hepática terminal que se usa para calcular la gravedad relativa de la enfermedad y la probable supervivencia de pacientes a la espera del trasplante hepático.
Mientras más alta la puntuación, mayor el porcentaje de mortalidad a los 3 meses. Así se puede utilizar para priorizar a los pacientes en espera de trasplante. Dentro de estas de cirrosis descompensada podremos tener la hepatitis C, cirrosis alcohólica, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, atresia biliar, hemocromatosis, deficiencia de la alfa-1 antitripsina, enfermedad de Wilson. También por disfunción metabólica grave debido a enfermedades relacionadas con el hígado con manifestaciones sistémicas, por ejemplo, el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 y trastornos de almacenamiento del glucógeno tipo 1, 3 y 4. Está contraindicado en pacientes con una puntuación de MEL menor a 15, trastorno de consumo de alcohol o drogas, carcinoma hepatocelular con diseminación metastásica, colangiosarcoma intrahepático, enfermedad cardíaca o pulmonar grave, VIH y SIDA, sepsis incontrolada, insuficiencia hepática fulminante con pic sostenida mayor a 50 milímetros, falta de apoyo social adecuado. Siguiente. El procedimiento es un trasplante ortotópico. Se hace la transferencia de todo el órgano de un donante con muerte cerebral o el trasplante de hígado dividido de un donante vivo o de un donante con muerte cerebral. Entre las complicaciones está el rechazo del injerto, infecciones post-trasplante, neoplasia maligna post-trasplante, complicaciones vasculares como la trombosis de la arteria hepática, trombosis de la vena porta, hemorragia postoperatoria y complicaciones biliares como fuga biliar y estenosis biliar. Siguiente. Ok, aquí un video. The portal vein steps of a whole organ liver transplant. To begin the procedure, we need to remove the diseased native liver. To do so, we divide the blood supply and the bile duct. We first divide the right and left branch of the hepatic artery. The common hepatic and cystic ducts are divided. The portal vein is divided. A clamp is applied to the inferior vena cava, or IVC, below the liver. Another clamp is applied to the IVC above the liver. The hepatic veins are divided. The IVC is divided. The IVC is divided below the liver. The diseased liver is removed. In preparation for the vascularization of the to-be transplanted liver, the openings of the hepatic veins and the vena cava are made into a common channel. This maximizes the outflow of the to-be transplanted liver blood flow. We also create a common opening for the hepatic artery. A whole organ transplant is when the entire liver from a deceased donor is used for transplantation. We begin by connecting the top of the donor IVC to the patient's IVC. Then the IVC below the liver is connected to the patient's IVC. Next, the portal vein is connected, the clamps are removed, and blood flow in and out of the liver is restored. The hepatic artery is connected. Lastly, we connect the bile duct. It is common to be in the hospital for several weeks after the operation.
I'm Dr. Thomas Fishbein, and I'm the Executive Director. Ok, siguiente. Ok, el algoritmo para el diagnóstico de disfunción hepática. Si han sido menos de 6 meses después del trasplante, se hace una ecografía dúplex para identificar patología biliar o vascular. Si no hay evidencia de dilatación biliar o patología vascular, hacer una biopsia de hígado. Si hay evidencia de dilatación, hacer una CEPRE o colangiografía transhepática percutánea. Si han sido más de 6 meses después del trasplante, hacer una biopsia de hígado. Siguiente. Ok, atención post-trasplante. Se debe hacer un monitoreo en serie de las pruebas de función hepática, incluida la fosfatasa alcalina. Se sigue la terapia inmunosupresora post-trasplante y se hace la prevención de infecciones posteriores al trasplante. Para el pronóstico, tiene una alta tasa de mortalidad en el primer año postoperatorio debido a la mayor inmunosupresión y las infecciones posteriores. Su tasa de supervivencia a los 5 años es de alrededor de 80% y tiene muy buen pronóstico para el trasplante en el caso de pacientes pediátricos. Siguiente. Ok, trasplante de corazón. Siguiente. Está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca en etapa terminal, clase 4 del New York Heart Association y fracción de eyección menor al 20% sin otra opción de tratamiento viable. Arritmias ventriculares intratables y potencialmente mortales, el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, anomalía severa de Epstein, atresia pulmonar y lesiones por heterotaxia. El síndrome de heterotaxia es una patología poco común que se presenta debido a una disrupción durante el desarrollo embrionario de la orientación del eje, que puede llevar a múltiples alteraciones en la presencia, localización y función de los órganos toracoabdominales. Entre las contraindicaciones absolutas tenemos pacientes con SIDA con infecciones oportunistas recurrentes, malignidad en los últimos 5 años, enfermedad pulmonar obstructiva con un FEV1 menor a 1 litro por minuto, hipertensión pulmonar, cuando la presión sistólica de la arteria pulmonar es mayor a 60 milímetros de mercurio, un gradiente transpulmonar medio mayor a 15 milímetros de mercurio y resistencia vascular pulmonar mayor a 6 unidades Wood. También en pacientes con lupus eritematoso sistémico activo, sarcoidosis o amiloidosis con afectación multisistémica, enfermedad renal terminal o insuficiencia hepática irreversible si se considera el trasplante cardíaco solamente. Entre las contraindicaciones relativas tenemos que cualquier infección activa, excepto la infección relacionada con dispositivos, por ejemplo en personas con dispositivos de asistencia vehicular. Edad mayor a 72 años, una FEV1 menor a 40% del valor normal, infarto pulmonar en las últimas 6 a 8 semanas, trombocitopenia inducida por heparina en los últimos 100 días, insuficiencia renal crónica, disfunción hepática, enfermedad de úlcera péptica activa, desnutrición severa con IMC menor a 18, obesidad mórbida, que sería IMC mayor a 35, diabetes mellitus severa, hipertensión incontrolada, enfermedad vascular periférica grave, aneurisma de la aorta abdominal mayor a 6 centímetros, estenosis carotídea sintomática, enfermedad neurológica irreversible, enfermedad mental, consumo de drogas, tabaco o alcohol en los últimos 6 meses. Siguiente. Ok, para el procedimiento, se trasplanta ortotópicamente un injerto de un donante fallido, se hace esternotomía de la línea media, anticoagulación sistémica y circulación extracorpórea con hipotermia terapéutica. La aorta se pinza en forma cruzada y el corazón receptor se extirpa al nivel de la aurícula media, dejando intactas las venas pulmonares y la vena cava.
se crea un manguito auricular en el corazón del donante para hacer entonces la anastomosis de este con el remanente de la aurícula izquierda del receptor y luego con la aurícula derecha. Se hace la anastomosis de la arteria pulmonar y la aorta y se cierra la esternotomía de la línea media y se hace recalentamiento del paciente y retirada del bypass cardiopulmonar. Entre las complicaciones está la infección post-trasplante, rechazo del injerto, que puede ser hiperaguda o acelerada, como el shock cardiogénico, rechazo agudo como arritmias e insuficiencia cardíaca, rechazo crónico como la vasculopatía adquirida por trasplante, enfermedad arterial coronaria acelerada, angina, baja tolerancia al estrés, e hipertensión pulmonar cuando hay insuficiencia cardíaca derecha. Siguiente, un video sobre resumido esto. Orthotopic heart transplantation. Heart transplantation is the process of removing a diseased or failing heart and replacing it with a healthy heart from a donor. In order to remove the recipient's heart, aortic as well as superior and inferior vena cava cannulation is performed so that cardiopulmonary bypass can be initiated. Once on bypass, a cross clamp is placed across the aorta and cardioplegia is inserted through the aortic root so that the heart is stopped for removal. Caval snares are placed around the superior and inferior vena cava cannula. The SVC and IVC are divided, leaving a generous rim of tissue to which the donor SVC and IVC will be sewn. Next, the ascending aorta and pulmonary arteries are divided. The left atrium is divided in such a way to leave the 4 pulmonary veins attached to a cuff of left atrium, where the donor left atrium can be attached. The failing heart can now be removed from the patient. The healthy donor heart is then brought into the field and examined for any heart defects. The left atrium is sutured first. Next, the ascending aorta is sutured. Once the aortic cross clamp is removed, normal cardiac activity resumes. The pulmonary artery, inferior vena cava, and superior vena cava are sutured to the recipient's corresponding structures in this order. Once completed, we wean the heart from cardiopulmonary bypass and ensure by echo that all connections are open, that all valves are functioning well, and that the function of both ventricles is good. Ok, siguiente. Ok, la atención o cuidados post-trasplante. Se debe hacer vigilancia de biopsias endomiocárdicas para identificar reacciones de rechazo, se hace la terapia inmunosupresora y se hace la prevención de infecciones posteriores al trasplante. De tasa de supervivencia se tiene que al año está entre un 85 y 90%. Siguiente. Bien, ahora vamos a tocar el tema del trasplante pulmonar por la doctora Natalie Norris. Buenas noches, voy a hablarles sobre el trasplante de pulmón. Las indicaciones para siguiente Esteban, por favor. Gracias. Las indicaciones para son pacientes con enfermedad pulmonar avanzada refractaria al tratamiento médico o quirúrgico.
También que tengan síntomas incapacitantes durante las actividades de la vida diaria o riesgo de muerte mayor al 50% durante los próximos 2 años. Algunas patologías que son indicaciones de trasplante incluyen el EPOC, fibrosis pulmonar, también la hipertensión pulmonar idiopática, que es un aumento de la presión arterial pulmonar mayor de 25 milímetros de mercurio en reposo o de 30 milímetros de mercurio con el ejercicio, en ausencia de patología que lo justifique. También está la sarcoidosis, por acúmulos anormales de células inflamatorias en muchos órganos del cuerpo, por ejemplo en los pulmones y los ganglios, la linfangioleumatiosis, que es una enfermedad rara y progresiva, que se caracteriza por una proliferación excesiva de células musculares lisas a partir de vasos linfáticos, sanguíneos y vías aéreas. Siguiente, Esteban. Dentro de las contraindicaciones para realizar el trasplante pulmonar se encuentran ahí absolutas y relativas. Dentro de las absolutas encontramos malignidad en los últimos 2 años, que tengan enfermedades crónicas avanzadas, que tengan infección pulmonar o extrapulmonar incontrolada o intratable, que tengan una mala función cardíaca, que tengan condiciones médicas agudas como sepsis, infarto de miocardio, insuficiencia hepática, que tengan diátesis hemorrágica incorregible, la infección por virus del VIH, infecciones por el virus del VIH, ya sea tuberculosis, también por deformidad significativa de la pared torácica o de la columna, que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 35, que tengan una historia de incumplimiento de terapia médica, que presenten condiciones psiquiátricas o problemas psicosociales, falta de apoyo social adecuado, también que tengan un estado funcional muy limitado con escaso potencial de rehabilitarse, que tengan un trastorno activo por consumo de alcohol o tabaco. Dentro de las relativas, tenemos a los pacientes que tienen una edad mayor de 25 años, con un IMC de 30 a 35, desnutrición progresiva o severa, osteoporosis sintomática grave, cirugía de tórax previa con resección pulmonar, infecciones por bacterias, hongos o algunas cepas de micobacterias que sean altamente resistentes o virulentas. Siguiente. Dentro de las técnicas del trasplante pulmonar, esto se trasplanta ortotópicamente también un injerto de un donante fallecido, y el trasplante ortotópico bilateral es el procedimiento preferido para este. Tenemos varios tipos de trasplante de pulmón, que está el lobar, el de un solo pulmón, puede ser de doble pulmón o de corazón pulmón. Siguiente. Dentro de las complicaciones de este, tenemos la neumonía, la disfunción primaria del injerto por lesión por isquemia, reperfusión, complicaciones anastomóticas de vías respiratorias como la necrosis, exceso de tejido de granulación, infección focal, estenosis, fístula. También tenemos la dehiscencia bronquial, que es la apertura espontánea de una parte o de un órgano que se ha suturado durante una intervención quirúrgica. También está la traqueobroncomalacia, que es la debilidad de la pared y disminución dinámica de la luz de la tráquea y los grandes bronquios, especialmente durante la expiración. Otra de las complicaciones sería una disfunción crónica del injerto. También puede ser malignidad. En la atención post-trasplante tenemos la rehabilitación pulmonar, el monitoreo por pruebas de función pulmonar. Dentro de estas podemos destacar la tomografía computarizada, broncoscopía, espirometría. También se debe realizar terapia inmunosupresora post-trasplante y prevención de infecciones posteriores al trasplante. El pronóstico de este tiene una supervivencia media para todos los receptores adultos de 5.7 años. La tasa de supervivencia a 1 año es del 78% y a 5 años es del 51%. Siguiente. Este es más general, ya no del trasplante del pulmón, sino que vamos a hablar de las complicaciones en general del trasplante. Siguiente. Las complicaciones se pueden dividir en las que están relacionadas con el injerto y las que están relacionadas con la inmunosupresión. Las que están relacionadas con el injerto son el rechazo del injerto y la enfermedad de injerto contra el huésped. Dentro de las relacionadas con la inmunosupresión tenemos las infecciones y las malignas. Siguiente.
El injerto, este se puede darse por un fallo primario del injerto o secundario. El fallo primario podría ser un fallo de injerto de células madre y uno secundario sería el fallo de injerto después del injerto de células madres también. Las complicaciones relacionadas con la inmunosupresión, como ya les mencioné, acá tenemos las relacionadas con el injerto. Esta vendría siendo la falla del injerto como daño, Esteban, porfa. Gracias. En esta imagen presento los tipos de rechazo de injertos que se presentan, que sería el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo y el rechazo crónico. En el rechazo hiperagudo, este se da de minutos a días después del trasplante. Se produce un rechazo cuando los anticuerpos preformados reaccionan con antígenos del donante en el endotelio vascular del injerto. La posterior activación del complemento va a causar trombosis intravascular rápidamente y necrosis del injerto. En el agudo, se da dentro de las primeras semanas o meses después del trasplante, aunque en verdad también puede producirse en cualquier momento. Este predominantemente es por un infiltrado de células de linfocitos T aloreactivos que atacan a las células del donante, tanto en el endotelio como en el parénquima. También aparecen anticuerpos aloreactivos que contribuyen al rechazo humoral o vascular agudo. En el rechazo crónico, este se da de meses a años post-trasplante y se caracteriza por aterosclerosis y fibrosis del injerto. También median mecanismos inmunitarios y no inmunitarios responsables de la proliferación anormal de células en la íntima y la media de los vasos, que finalmente van a llevar a una oclusión luminal. Siguiente. En la enfermedad de injerto contra huésped es que se da un daño al hospedador como resultado de una reacción inflamatoria sistémica que es inducida por los linfocitos T presentes en el injerto. Pues esta puede tener varias etiologías, dentro de las que más se relacionan son los trasplantes que son trasplantes de órganos ricos en linfocitos, como la transfusión de derivados no irradiados, trasplante de hígado, trasplante halógeno de células madre hematopoyéticas y de intestino delgado. Los órganos más afectados por esta enfermedad vendrían siendo la piel, los intestinos y el hígado. La enfermedad de injerto contra huésped se puede dividir en aguda y crónica. La aguda se va a dar en menos de 100 días después del trasplante y la crónica cuando se da después de 100 días post-trasplante. Síntomas que se pueden presentar durante la aguda serían más que todo lesiones en la piel, erupción maculopapular pruriginosa o dolorosa, molestias gastrointestinales, disfunción herpética también. El tratamiento es dependiendo de la afección. Si es menos del 50% de afección cutánea, se le podría dar esteroides tópicos, y si se afecta ya el tracto gastrointestinal o el hígado o más del 50% de la piel, entonces se le daría esteroides sistémicos o tópicos. En la crónica, los síntomas podrían ser síndrome de Zika, enteritis crónica, disfunción hepática, bronquiolitis obliterante, síntomas miasténicos. Y el tratamiento también es con corticosteroides. Siguiente. Dentro de las relacionadas con la inmunosupresión tenemos las infecciones, que los agentes etiológicos van a depender de en qué momento post-trasplante se presenten. Las más frecuentes, antes de que se cumpla el mes, serían las infecciones del sitio quirúrgico o otras infecciones adquiridas en el hospital, candidiasis y Clostridium difficile. La candidiasis es por las que no son albicans. Y de 1 a 6 meses encontramos el virus del herpes y la aspergilosis. De 6 a 12 meses se encuentran más infecciones virales, igual que después de los 12 meses. Siguiente. Dentro de las neoplasias malignas post-trasplante, tenemos que esta tiene una incidencia de 0.4% después del trasplante, y las más comunes vendrían siendo el linfoma no Hodgkin, el cáncer de piel no melanoma, sarcoma de Kaposi, carcinoma hepatocelular y carcinoma de ano o vulva. Siguiente. También debemos hablar de la prevención de infecciones post-trasplante. Se pueden dividir las medidas que debemos tomar previas al trasplante y las que vamos a tomar luego del trasplante. Dentro de las previas
vamos a tener que se debe examinar tanto al donante como al receptor para detectar infecciones y tratar cualquier infección existente. Antes de todos los trasplantes se debe buscar detección serológica de citomegalovirus, virus del herpes simple, virus de la varicela zoster, Epstein-Barr, VIH, virus de la hepatitis B, treponema pallidum. También se le debe hacer prueba cutánea de tuberculina o de ensayo de liberación de interferón gamma. También se les debe hacer análisis de orina, cultivo de orina, radiografía. Dependiendo de si son de zonas endémicas, se les realizan pruebas serológicas para parásitos. Dentro de... También se debe asegurar de que el paciente tenga vacunas, si están actualizadas. Se le debe dar profilaxis antibiótica perioperatoria. Siguiente, por favor. Las medidas posteriores al trasplante vendría siendo principalmente la vigilancia con cargas virales de citomegalovirus y de virus de Epstein-Barr, ya sea mensualmente o mensualmente durante un mínimo de 12 meses. También en receptores de trasplante de riñón se debe buscar el virus BK, poliomavirus BK, mensualmente durante 6 meses, luego a los 9 y a los 12 meses. También se le debe dar profilaxis para neumocitis, neumonía, con trimmetoprim sulfametoxazol durante 6 a 12 meses, y también contra citomegalovirus con ganciclovir o valganciclovir de 12 a 14 semanas. También leí que debido a que los síntomas de infecciones por citomegalovirus pueden parecer similares a los de rechazo de un trasplante, este puede ser algo difícil de diferenciar entre estas condiciones. Gracias. Buenas, felicidades a los expositores. Bueno, entre las conclusiones que podemos determinar en este webinar están que el alorreconocimiento es la capacidad de reconocer sus propios tejidos de los otros. Se manifiesta en el reconocimiento de los antígenos expresados en la superficie de la célula de origen no propia. Hay que tomar en cuenta durante la donación la compatibilidad cruzada y la compatibilidad ABO, que la obtención de los órganos para el trasplante pueden ser por muerte cerebral, de donantes vivos o fallecidos. Se prefiere de donantes vivos porque presenta buen estado general y tiene mayor compatibilidad HLA. Se tiene que evitar tiempos de isquemia aumentados. En el trasplante renal, las indicaciones son para aquellos pacientes que tienen enfermedades renales terminales. Se prefiere principalmente el riñón izquierdo, ya que posee la vena renal un poco más larga que el derecho. Y se tiene que evaluar la función renal, las infecciones y la terapia inmunosupresora después del trasplante. Para el trasplante de hígado, las indicaciones son para aquellos pacientes que tienen carcinoma hepatocelular sin metástasis, que tienen aquellos pacientes con falla hepática fulminante o cirrosis descompensada. Y puede ser una donación del hígado entero o parte de ella. En caso tal de que sea un hígado entero, se tiene que ofrecer mediante un donante vivo. El trasplante renal, las indicaciones son para aquellos pacientes que tienen falla cardíaca, el trasplante de corazón, aquellos pacientes que tienen falla cardíaca terminal, con fracción de eyección menores del 20%, corazones izquierdos hipoplásicos, aquellas personas que sufren de arritmias ventriculares. En este caso se prefiere donantes fallecidos. Y para el trasplante pulmonar, las indicaciones son para aquellos pacientes con enfermedades pulmonares avanzadas, con síntomas incapacitantes para realizar las actividades diarias. Y se prefiere idealmente que se realice un trasplante ortotópico por donantes fallecidos. Y como comentaba la doctora Natalie Norris, las complicaciones más comunes que uno puede enfrentar durante el trasplante está
relacionados con el injerto, los cuales son el rechazo al injerto y la enfermedad del injerto contra el huésped, y las relacionadas con la inmunosupresión, derivadas por el tratamiento que se les da, ya sea porque pueden sufrir de neoplasias malignas o infecciones. Bien, estas son nuestras referencias, y bien, abrimos el periodo de preguntas. La primera pregunta que nos comenta viene de parte de Kerima acerca de cómo una persona puede ser donante de órganos vivos. Según la Ley 3 General de Trasplantes de Componentes Anatómicos de febrero de 2010, establecen que existen distintas formas de expresar el deseo de ser donante, que son plasmar su deseo cuando expida la cédula, la licencia de conducir o en el carnet de seguro social. Puede ser también una carta notariada, pero que lo más importante es dar a conocer esa voluntad a los familiares más cercanos de uno. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta que nos viene en el chat es, ¿qué cifras hay en Panamá sobre los trasplantes de órganos realizados? De las cifras encontré lo más actualizado hasta mayo de 2019 de la Caja, donde daban números en total del 2018 que se realizaron 76 trasplantes, de los cuales del tipo renal fueron 42, de hígado 13 y de corazón 1. Pero dan un número desde el inicio de cada tipo de trasplante, donde mencionan que desde los primeros trasplantes en Panamá que se iniciaron en 1990, que fueron los renales, hasta la fecha se habían realizado de este tipo 807. De los hepáticos, que inició en 2011, se habían efectuado más de 66, y de corazón, que el inicio fue en 2016, hasta 3. Entonces, dieron un total hasta nuevamente mayo de 2019, que habían sido más de 1.280 casos de trasplantes en Panamá. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta o duda respecto al webinar? Bueno, yo quiero darles Bueno. felicitarlos por el contenido pesado que tuvieron que resumir, porque eso es, o sea, resumir trasplante de órganos sólidos es complejo, ¿no? Lo importante, pues, como dijo la doctora, expresar a sus familiares cercanos la voluntad de donar, porque no importa que lo diga la cédula, la licencia, la frente, lo que sea. Cuando la persona fallece, mamá, papá, esposos, hermanos, son los que van a decidir si ese órgano va a ser donado o no. Y aunque no lo crean, aunque lo diga la cédula y la mamá dice no quiero, no quiero, eso se respeta, ¿no? Entonces es muy importante que se exprese esa voluntad. Con respecto al contenido, solamente reforzar que pues la compatibilidad también hay que ver el RH, porque eso es muy importante. Que en Panamá, y un poquito del hígado, que obviamente es lo mío, aquí hay dos tipos de técnicas. En el video describían la técnica clásica, pero eso tiene mucha repercusión hemodinámica, le baja mucho el gasto cardíaco al paciente y hay muchas complicaciones posteriores. Así que eso evolucionó a la técnica de conservación de cava, que es más tediosa, es más larga, pero es más segura. A la hora de reperfundir, el paciente tiene muchas menos repercusiones hemodinámicas, repito, ¿no? Y en cuanto a pulmón, hay, además de esas combinaciones que presentaron ahí, también hay pulmón hígado riñón, también se puede hacer. Entonces, yo creo que de todo lo que presentaron, el que es más delicado es el pulmón, por la cantidad de inmunicidad, por decirlo de alguna manera, es muy inmunológico, es un órgano muy inmunológico y entonces tiende a hacer mucho rechazo.
Entonces, el trasplante de pulmón está reservado para centros sumamente especializados donde el volumen se pueda concentrar bastante, porque es complejo, ¿no? De la experiencia de mi formación. Muchas gracias, doctora. ¿Algún comentario extra que quieran aportar los muchachos? ¿O preguntas? Bueno, si no, si al parecer está todo bien, damos gracias y felicidades a los participantes que vinieron y asistieron a este webinar. Y en verdad espero que les haya sido de mucho agrado esta presentación. Muchas gracias y que pasen unas buenas noches.